Hemos leído unos versículos que describen parte de lo que ocurrió en aquel glorioso día de Pentecostés. Y yo os animo a que podáis leer todo el capítulo de 2 de Hechos y podáis meditar en lo que ocurrió. Ahí más extensamente vais a ver qué ocurrió aquel día. Pero hemos leído parte de lo que ocurrió en aquel glorioso día, como 50 días después de la muerte y la resurrección de Jesús. En un día como hoy, en un primer día de la semana, la iglesia estaba reunida, como estamos en esta mañana, y en ese domingo, 7 domingos después de la resurrección de Jesús, estando la iglesia reunida, el Espíritu Santo, de repente, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y dice el versículo 4, hemos leído que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si leemos el contexto, en el capítulo anterior, en el capítulo 1 de Hechos, encontramos la partida del Señor. Y vemos cómo el Señor, en presencia de sus discípulos y a los ojos de ellos, asciende al cielo. Pero antes de la partida del Señor, antes de que Jesús ascendiera al cielo, el Señor ya les había dicho cuál era la misión que como iglesia ellos tenían que llevar a cabo en este mundo. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer después de su partida? Y en Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús les había dicho a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa era la misión. Aquellos hombres debían ir por todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas de Dios en Cristo, a toda criatura. Tenían un mensaje que llevar al mundo, un mensaje que transmitir, que era para todos los hombres y que debía ser proclamado en todo el mundo. Esa era la misión que la iglesia tenía que llevar a cabo. Y ciertamente, hermanos, si había algún grupo de personas que estaban preparadas para llevar a cabo esa misión, eran aquel grupo de hombres y mujeres. Aquellos hombres, durante 3 años, habían sido formados, hermanos, en el mejor seminario que jamás ha existido y que jamás existirá. Durante 3 años ellos habían vivido con Jesús. Durante 3 años ellos habían caminado con Jesús y habían recorrido con Jesús cada ciudad, cada aldea del territorio de Israel. Así que ellos habían estado durante 3 años aprendiendo de las palabras de Jesús, aprendiendo de los hechos de Jesús. Eran hombres y mujeres que habían sido instruidos, habían sido enseñados por el mismo Jesús. Conocían el mensaje de Jesús y habían visto la forma en la que el Señor Jesús había llevado ese mensaje y había difundido ese mensaje por cada ciudad, por cada aldea del territorio de Israel. Así que eran hombres y mujeres que conocían el mensaje que tenían que proclamar y que sabían también la forma en la cual ellos tenían que llevar y esparcir ese mensaje. Eran personas que estaban preparadas y habían sido preparadas por el mismo Señor Jesús. Si hablamos de motivación, hermanos, estos eran hombres que durante 3 años habían visto el poder de Jesús manifestándose en toda situación y en toda circunstancia. Y hermanos, no solamente eran hombres que habían visto el poder de Jesús obrando en diferentes milagros, sanidades increíbles, sino que eran hombres que habían visto a Cristo resucitado. Y habían visto cómo el Señor había vencido a la muerte. Eran hombres que durante 40 días habían estado con el mismo Señor Jesús, con el mismo Cristo resucitado. Y durante 40 días el Señor había seguido instruyéndoles. Y durante 40 días habían estado viendo, cada vez que veían a Jesús, veían un testimonio vivo del poder del Señor sobre la muerte. Así que eran hombres que estaban preparados, estaban motivados, y la misión, hermanos, no podía ser más importante. La misión no podía ser más urgente. Así que probablemente eran hombres que estaban
Una vez que estaban preparados, una vez que estaban motivados, tal vez estaban deseando salir. Estaban que no veían el momento de poder salir y poder proclamar a aquellos que habían visto con sus propios ojos y habían experimentado personalmente el Evangelio de Jesús, la obra de la cruz, el poder de Cristo para salvar y para transformar las vidas y los corazones. Así que probablemente estaban ansiosos, pero dice en Hechos capítulo 1, versículo 4, que Jesús les dice, quietos. Parados todavía. Y les mandó que no saliesen todavía, que todavía no comenzaran esa obra, sino que se quedaran en Jerusalén y esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y en el versículo 8 del capítulo 1 Jesús le dijo, estáis preparados, estáis motivados, pero necesitáis algo más. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, eran hombres que estaban preparados, pero la preparación no era suficiente. Estaban motivados, ciertamente, pero la motivación no era suficiente. Necesitaban algo más para llevar a cabo la misión que les había sido encomendada. La obra que Dios quería hacer a través de ellos. Necesitaban poder, hermanos. El poder del Espíritu Santo actuando en ellos y a través de ellos. Y eso, hermanos, es lo que ocurre en el capítulo 2 de Hechos que hemos leído. El capítulo 2 es el cumplimiento de lo que Jesús le dijo a sus discípulos que iba a ocurrir. Y el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, viene sobre ellos y con el Espíritu Santo recibieron el poder. La iglesia, hermanos, en aquel día de Pentecostés recibió el poder para llevar a cabo su misión. Y el Espíritu Santo llenó a la iglesia y la iglesia llena del Espíritu Santo fue usada por Dios para transformar el mundo y para cambiar la historia, hermanos. Aquellos hombres y aquellas mujeres fueron una luz en medio de la oscuridad que alumbraron las tinieblas de los hombres por el fuego de la presencia de Dios en sus vidas. Y han pasado casi 2000 años, hermanos. Casi 2000 años han pasado. ¿Eso es de este micrófono? No tiene nada que ver. Han pasado casi 2000 años, hermanos. No sé si eres consciente, pero nosotros vamos a ser de la generación que van a tener el privilegio de llegar a los 2000 años, que se cumplan 2000 años de la muerte de Jesús en la cruz. Probablemente, depende, no hay una fecha concreta, no podemos decir tal fecha se van a cumplir exactamente 2000 años porque hay diferencias de opiniones acerca del año en el cual Jesús fue crucificado. Unos hablan acerca del 30, las dos fechas más probables son el año 30 después de Cristo y el año 33. Así que si es el año 30, en 5 años, hermanos, viviremos 2000 años que Jesús fue crucificado y 2000 años que ocurrió este hecho. Hermanos, han pasado 2000 años y nosotros, que somos la iglesia en el día de hoy, seguimos teniendo una misión, una labor que hacer en este mundo, una labor para la cual, hermanos, la preparación no es suficiente. Una labor para la cual nuestros recursos no son suficientes, nuestra motivación no es suficiente. Necesitamos lo mismo que necesitaba la iglesia del siglo I. Necesitamos el poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y obrando a través de nuestras vidas. Spurgeon, el famoso predicador inglés del siglo XIX, él escribió y él dijo, sin el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? Nada. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento. Inútiles, absolutamente inútiles. Hermanos, en esta mañana yo no quiero centrarme tanto en lo que pasó aquel día o en cómo ocurrieron las cosas. Tal vez en otra ocasión nos metamos bien en este capítulo 2 de Hechos y podamos ver en detalle qué ocurrió, lo que ocurrió, qué significado y qué aplicaciones podemos sacar de este pasaje. Pero esta mañana yo no quiero centrarme tanto en lo que pasó o en cómo pasó. Quiero centrarme más bien en el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo se derramó sobre ese grupo de personas?
¿Qué cosas ocurrieron y qué cosas fueron necesarias para que el Espíritu Santo se manifestase de esa manera en aquel momento? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron aquellos hombres y mujeres si es que hicieron algo antes de que el Espíritu Santo descendiese sobre ellos? Y por supuesto no pretendo dar todas las respuestas a estas preguntas, pero sí que quisiera dar algunas respuestas. Algunas cosas que yo veía y meditando, veía que fueron necesarios y que ocurrieron y que fueron necesarias antes y para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. 3 cosas que yo veo y que ocurrieron y fueron necesarias. En primer lugar, hermanos, antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia, Jesús tenía que ser glorificado. Y Jesús fue glorificado. ¿Qué significa que Jesús tenía que ser glorificado? Hermanos, si leemos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, sabéis que los capítulos del 13 al 17 incluido, son palabras que el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos la noche en la cual Él fue entregado. Juan toma estos capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 para mostrarnos algunas de las cosas que Jesús hizo y enseñó a sus discípulos esa noche, el día antes de que Jesús fue crucificado. Y esa noche, después de enseñar muchas cosas a sus discípulos, en los capítulos 13, 14, 15 y 16, en el capítulo 17, para terminar, Jesús ora al Padre y hace una oración al Padre y ora no por Él, ora por sus discípulos, ora por los suyos. Y Jesús está orando al Padre y en un momento, en el versículo 5, el Señor le pide algo al Padre que aparentemente no tiene nada que ver con sus discípulos. Es algo que tiene que ver con Él. Jesús ora al Padre y le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En Filipenses capítulo 2, la Escritura dice que Jesús, el Hijo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando una forma humana, tomando una naturaleza como la tuya y como la mía. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora en Juan capítulo 17, en el versículo 5, Jesús está orando al Padre y Jesús le dice que va a haber un momento, le pide al Padre y está diciendo Jesús que va a haber un momento en el que Él de nuevo va a ascender al cielo y va a tomar eso de lo cual Él se había despojado para venir a este mundo. Él iba a tomar de nuevo todo aquello de lo cual había sido despojado. Él iba a tomar su gloria. Él iba a ser glorificado al lado de su Padre con aquella gloria que tuvo con Él antes de que el mundo fuese. En Juan capítulo 16, antes el Señor había dicho en el versículo 7 a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Así que Jesús tenía que irse primero. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo viniera. Jesús tenía que ascender al cielo. El Señor tenía que ser glorificado. El Señor tenía que sentarse en su trono a la diestra del Padre antes de que el Espíritu Santo descendiera. Y cuando Jesús ascendió, cuando el Señor Jesús fue glorificado, entonces es que el Espíritu Santo vino, se hizo presente y llenó a la iglesia. Y hermanos, aquí hay un principio. Y el principio es este, hermanos. El principio es cuando Cristo es glorificado, el Espíritu Santo viene. Cuando Jesús es glorificado, es que el Espíritu Santo se manifiesta y se hace presente en ese lugar en el que Jesús es glorificado. El Espíritu Santo, hermanos, no va a descender ni se va a manifestar en un lugar o en una iglesia, en ninguna iglesia en la cual Jesús no ocupe el lugar que le corresponde y que le pertenece. El Espíritu Santo, hermanos, no va a descender ni se va a manifestar en ningún lugar ni en ninguna iglesia en la cual el Señor no sea glorificado.
en la cual no sea Jesús el que reciba la gloria, en la cual no sea Jesús el que esté sentado en el trono. Pero cuando Cristo es glorificado, hermanos, cuando el Señor es glorificado, allí el Espíritu Santo viene, se manifiesta y el Espíritu Santo obra. Entonces, hermanos, haciendo una aplicación, no sé cuántos queréis que el Espíritu Santo venga sobre vuestra vida. No sé cuántos de los que estáis aquí estáis anhelando de que la iglesia del Señor sea una iglesia que Él pueda usar fácilmente para alcanzar a aquellos que no son alcanzados aún. Pero hermanos, si queremos el poder que necesitamos como iglesia, si queremos llevar a cabo la misión que nos ha sido encomendada de una manera efectiva, el poder de nosotros obrando, el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros, si queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia guiada, movida, impulsada por el Espíritu Santo, no una iglesia que se mueva por modas, ni por sus propios pensamientos, ni por su propio parecer, sino una iglesia que se mueva impulsada y movida por el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es darle a Jesús el lugar que solamente le corresponde a Él. El Señor tiene que estar sentado en el trono, porque el trono es para Dios. El Señor tiene que estar sentado en el trono. El Señor tiene que ser glorificado. La gloria, hermanos, en nuestra vida y en la iglesia tiene que ser para el Señor. Si queremos ser una iglesia así, el Señor tiene que ocupar su lugar. El Señor tiene que ser glorificado. Y hermanos, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de este lugar. No estoy hablando de este local, ya lo sabéis. ¿Qué es la iglesia? La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Hermanos, y tenemos que preguntarnos, ¿es mi vida una vida en la cual el Señor es glorificado? Creo que esa es la pregunta que no tenemos que hacer. ¿Mi vida es una vida en la cual Cristo es glorificado? ¿Mi vida es una vida en la cual el Jesús recibe la gloria? La forma en la que yo vivo, la forma en la que yo actúo, no aquí en la iglesia, sino cuando salgo de la iglesia, cada día, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, la forma en la que yo vivo y actúo es una vida que glorifica a Cristo. La forma en la que yo hablo, mis palabras, mis conversaciones, glorifican a Cristo, glorifican al Señor. ¿Mi vida es una vida en la cual Jesús está sentado en el trono? ¿O hay otra cosa, o otras personas, o otras cosas que están ocupando ese lugar? Porque si mi vida ha de ser llena del Espíritu Santo, y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, debemos ser hombres y mujeres que glorifiquen al Señor. Que el Señor sea el Rey. Y valga redundancia, Él sea el Señor. El Señor sea el Señor de nuestras vidas. Y eso tiene que ver con la segunda cosa, hermanos, que yo veía también en este libro de Hechos, que ocurrió y que fue necesaria para que los discípulos recibieran y fueran llenos del Espíritu Santo. Y es que los discípulos mostraron que Jesús era el Señor de ellos. ¿En qué? Ellos mostraron que Jesús ocupaba el trono en sus vidas, que Jesús era el Señor de sus vidas. Y lo mostraron en que obedecieron al Señor. Obedecieron a Jesús. Antes de que el Espíritu Santo descendiese, y este es el segundo punto, los discípulos fueron obedientes a Jesús. Tenían que obedecer a Cristo. En Hechos hemos leído capítulo 1, versículo 4, Jesús les mandó, les ordenó que no se fuesen de Jerusalén. Ellos estaban deseando. Yo me imagino que ellos estaban como el que está en el banquillo en una final de la Champions y está deseando salir porque él dice, oye, yo voy a marcar el gol de la victoria. Ellos están deseando salir, pero el Señor les ordena, les manda que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Se quedaron en Jerusalén. Esperaron que sucediera aquello que Jesús les dijo que iba a suceder. Oyeron lo que Jesús tenía que decirles. Escucharon el mandamiento del Señor. Pero no solamente escucharon el mandamiento, sino que obedecieron al Señor
creyendo que lo que Jesús dijo que iba a ocurrir, creyendo que lo que Jesús les dijo que ellos necesitaban, realmente lo necesitaban, y que lo que Jesús dijo que iba a ocurrir, realmente iba a ocurrir, no dentro de muchos días. Así que, ¿qué veo yo aquí en esta iglesia sobre la cual vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Lo que yo veo aquí, hermanos, es una iglesia que escucha a Jesús, que oye y presta atención a su palabra, a la palabra de Jesús, a lo que Jesús tiene que decirle, que está atenta a sus mandamientos, hermanos. Hermanos, oír a Jesús es tan importante. Es tan importante escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Es tan importante saber cuál es la voluntad del Señor. Porque si no sabemos cuál es la voluntad de Jesús, ¿cuál es la voluntad que nos va a guiar? ¿Nuestra propia voluntad? ¿Nuestro propio parecer? Es tan importante, hermanos, saber cuál es la voluntad de Jesús, cuáles son sus mandamientos, qué es lo que Él quiere de nuestra vida, qué es lo que Él quiere que hagamos, cómo Él quiere que hagamos las cosas. Es tan importante eso. Y hermanos, ¿dónde vamos a encontrar la dirección de Jesús? ¿Dónde vamos a encontrar lo que Jesús quiere hablarnos? En la Biblia. Dios nos ha dejado sus palabras, sus mandamientos, su guía, su dirección en este libro que llamamos Biblia y que es la palabra de Dios. Y como iglesia, hermanos, y como cristianos tenemos que ser una iglesia y tenemos que ser personas que conozcamos la palabra de Dios, que escuchemos lo que Jesús tiene que decirnos a través de su palabra. Una iglesia que sea guiada no por nuestro parecer, ni por modas, ni por lo que nos empuje la sociedad y las modas de este mundo, sino guiada por la voluntad de Dios revelada en su palabra. En segundo lugar, lo que yo veo aquí es una iglesia que escucha a Dios, pero en segundo lugar, una iglesia que obedece. No solamente que escucha, no solamente escucharon el mandamiento de Jesús, sino que guardaron, obedecieron el mandamiento. La noche en la cual el Señor fue entregado, Jesús les había dicho a sus discípulos, en Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, muchachos, si vosotros realmente me amáis, vais a mostrar vuestro amor por mí de una manera muy sencilla, muy fácil. ¿Cómo, Señor? Guardando mis mandamientos. Amar a Jesús, hermanos, es guardar sus mandamientos. Y no podemos decir que amamos a Jesús si no guardamos sus mandamientos. Y la manera en la cual nosotros mostramos nuestro amor al Señor es guardando sus mandamientos. Aquellos hombres amaban a Jesús. Eran personas que amaban a Jesús y que sabían que la manera de mostrar su amor al Señor era obedeciendo al Señor. No solamente escuchaban, no solamente eran oidores, sino que eran hacedores. Hay mucha gente que le gusta escuchar. Hay mucha gente que no tiene ningún problema y que le gusta escuchar, quiere saber lo que Jesús tiene que decir. Hay mucha gente que se apasiona por este libro, por las profecías y por diferentes doctrinas que contienen este libro y por el libro de Apocalipsis. Se embarcan ahí en un montón de cosas y de simbolismo y se apasionan. Les gusta saber y conocer. Y son muy de escuchar, pero ¿y hacer? ¿De qué nos sirve saber la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirve saber lo que Jesús quiere si al final seguimos viviendo guiados por nuestra propia voluntad, corrompida por el pecado? ¿De qué nos sirve? Hermanos, no solamente es importante saber lo que Jesús quiere, es importante escuchar la voz de Jesús, pero más importante aún es obedecer. Porque el que escucha y no obedece es un necio. Está edificando sobre algo inestable. Su vida va a ser una ruina. ¿Qué hace de nuestra vida una vida que sea edificada y que realmente glorifique al Señor? No solamente que escuchemos la voz de Jesús, sino que seamos obedientes, hacedores de la palabra. Y aquellos hombres y mujeres no solamente escucharon a Jesús, sino que había una disposición en su corazón y un deseo de obedecer al Señor porque amaban al Señor.
amaban a Jesús. Y el Espíritu Santo desciende, se hace presente, se manifiesta, hermanos, en una iglesia que escucha y obedece, hermanos. ¿Qué veo de esta iglesia? No solamente veo una iglesia que obedece, no solamente veo una iglesia que escucha y obedece, sino veo una iglesia que espera. Que espera que ocurra lo que Jesús ha dicho que va a ocurrir. ¿Y qué es eso, hermanos? Eso es confianza, eso es fe. Una iglesia que confía en su Señor. Una iglesia que cree que Jesús va a cumplir lo que Jesús ha dicho que va a hacer. Aquellos hombres confiaban en el Señor. Confiaban en la promesa. Y estaban seguros de que lo que el Señor dijo que iba a ocurrir, iba a ocurrir. Lo que el Señor había prometido, la promesa del Padre, que habían oído del Señor, iba a venir sobre ellos. No sabían cuándo. No sabían si iba a ser esta tarde, o mañana, o pasado, o dentro de 3 días, o dentro de una semana. No sabían cuándo, pero sabían que iban a ocurrir. Y sabiendo que iban a ocurrir, esperaban. Así que el Espíritu Santo se derramó y vino sobre una iglesia que oye, que obedece, que cree las palabras de Jesús. Y el Señor les dijo, muchachos, necesitáis algo más que la preparación. Estáis muy motivados, necesitáis algo más que la motivación. Necesitáis el poder. Necesitáis el poder y recibiréis ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que, muchachos, no salgáis, quedaos, esperad a que llegue ese momento, a que llegue la promesa. Y allí están ellos, ¿qué están haciendo? Esperando, pero esperando con deseo, esperando con anhelo, aquello que necesitaban y que Jesús les había prometido. Y eso me lleva al tercer y último punto. La tercera y última cosa que yo quiero mencionar en esta mañana, que ocurrió y que fue necesaria para que la iglesia recibiera el Espíritu Santo. Y la tercera cosa que yo veo es que antes de que el Espíritu Santo descendiese, la iglesia se mantuvo en oración unánime, hermanos. Jesús los mandó que no se fuesen de Jerusalén. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Pero no se quedaron sin hacer nada. Hicieron algo más que esperar. ¿Qué hicieron? ¿Cómo esperaron? No esperaron de cualquier forma. Dice el versículo 14 del capítulo 1 que todos estaban esperando. Todos estos esperaron. ¿Y cómo esperaron? Perseverando unánimes en oración y ruego. Esperaban, pero estaban orando. Esperaban, pero estaban rogando. ¿Por qué estaban orando? ¿Por qué estaban rogando? Por aquello que el Señor Jesús les había dicho que necesitaban, por aquello que el Señor Jesús les dijo que iban a recibir. Y luego comienza el capítulo 2 y el versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Estaban juntos y estaban unánimes juntos. Y versículo 4, y entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice el versículo 41 del capítulo 2, que se añadieron aquel día 3,000 personas a la iglesia por la predicación del Evangelio, por una predicación ungida, expuesta, predicada, no con el poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo en la vida de un hombre como tú y como yo. En la vida de Pedro. Y Pedro, hermanos, la última vez que vemos a Pedro públicamente en la Escritura, lo encontramos en el patio del sumo sacerdote, en una hoguera, al calor de una hoguera, y negando al Señor 3 veces de una manera cobardemente ante una criada y 4 o 5 hombres. Ante una criada y 4 o 5 hombres no fue capaz de proclamar el nombre de Jesús y decir soy suyo, sino que negó al Señor. Pasan 50 días, hermanos, y encontramos que Pedro se levanta y de una manera valiente ante miles de personas comienza a predicar el Evangelio con un fuego y con un poder que dice que 3,000 personas se convierten. ¿Por qué? Porque Pedro no predicó en su poder, predicó en el poder del Espíritu Santo que le había sido dado en aquel día.
Ahora no vemos a Pedro al fuego de una hoguera en el patio de Anás. Vemos a Pedro con el fuego del Espíritu Santo. Y el cambio fue radical, hermanos. Radical. Hermanos, y ahí estaba la iglesia orando al Señor, hermanos. La importancia de que oremos. Hermanos, para que el Espíritu Santo descienda, el Señor tenía que estar sentado en su trono, pero la iglesia tenía que estar a los pies de ese trono. Y tenemos que estar a los pies del trono del Señor, orando, clamando, pidiendo aquello que necesitamos para ser instrumentos más útiles. No para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo, porque la gloria es del Señor siempre. Para la gloria del Señor. Fíjate, Lucas capítulo 11, Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús les dijo a sus discípulos: si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que se lo pidan. Y el Señor unos versículos antes, en el versículo 9, Jesús le había dicho a sus discípulos: pedid y se os dará. La dádiva, hermanos, de Dios siempre está ligada a la petición. Y ellos lo sabían, los discípulos sabían que la dádiva de Dios está ligada a la petición. El Señor le iba a dar algo, dijo que le iba a dar algo, pero ellos están orando, están rogando, están pidiendo. Y vemos, hermanos, la importancia de la oración unida, unánime. Cuando nos unimos en oración, cuando 2 o 3 cristianos nos unimos en oración, ahí hay poder. Hay poder en la oración unánime. Hay poder en la oración unida. Por eso, hermanos, yo os animo a que vengáis los martes al culto de oración. Porque hay poder cuando nos ponemos de acuerdo delante del Señor. Y juntos nos acercamos a ese trono. Le decimos: Señor, estamos de acuerdo en esto. Te clamamos y pedimos que nos concedas esto. Hay poder, hermanos, en la oración. Y cuando la iglesia se unió en oración continua, sus corazones fueron preparados y Dios abrió las ventanas de los cielos y el Espíritu Santo descendió. Y me acordaba, hermanos, del pasaje del bautismo de Jesús en el Evangelio de Lucas. Los que habían estudiado Evangelios sinópticos, os acordáis de esto, ¿verdad? Lucas nos muestra el bautismo de Jesús y nos muestra algo interesante. Es el único evangelista que nos dice que cuando Jesús descendió a las aguas, Jesús oró. Y cuando Jesús oró, ¿qué ocurrió? Los cielos fueron abiertos. Y entonces, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo descendió sobre él. Hermanos, cuando oramos, los cielos se abren. Cuando oramos unánimes, Dios derrama su Espíritu sobre su iglesia, hermanos. Y necesitamos eso. Andrew Murray, que fue un pastor de Sudáfrica, escritor muy conocido, Andrew Murray, del siglo XIX, la parte final del siglo XIX, los primeros años del siglo XX, él escribió y él dijo: el derramamiento del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés nos muestra la oración como la causa y como el efecto de la presencia del Espíritu Santo. Donde hay mucha oración, habrá mucho del Espíritu Santo. Y donde hay mucho del Espíritu Santo, habrá mucha oración. La oración es la causa por la cual el Espíritu Santo desciende. Y cuando el Espíritu Santo desciende y se hace presente, ¿cuál es el efecto? Una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que pasa tiempo delante del Señor. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos ser una iglesia que sepa estar y prevalecer delante del trono del Señor. Hermanos, cuando leemos y estudiamos la historia de los avivamientos, cuando leemos la historia de las grandes manifestaciones del Espíritu Santo en su iglesia a través de los siglos, nos damos cuenta de que hay un denominador común en cada avivamiento. Y es que todo avivamiento viene tal y como ocurrió en el libro de Hechos, como fruto de una oración unida y constante, continua y unida. Hermanos, en el año 1857, en Estados Unidos se produjo una de las muchas manifestaciones que a lo largo de la historia Dios ha traído
a diferentes lugares. Dios se complace de cuando en cuando en manifestar su poder y su gloria en ciertos lugares y hace cosas extraordinarias. En el año 1857, Estados Unidos experimentó uno de esos grandes avivamientos. Y fue un avivamiento que no solamente afectó a Estados Unidos, sino que traspasó las fronteras y llegó a diferentes países en aquel tiempo. ¿Y cómo comenzó ese avivamiento? ¿Cómo comenzó ese gran mover del Espíritu Santo? Pues comenzó con un sencillo hombre de negocios llamado Jeremías Lanphier, que comenzó a sentir una gran carga por las almas. Y comenzó a sentir una gran carga por su país, por Estados Unidos y por la situación espiritual en la cual se encontraba Estados Unidos en aquel momento, que era una generación que estaba volcada simplemente en los negocios, en tener más, en las cosas materiales, que había dado la espalda completamente a Dios. Y estaba cargado no solamente por la situación del país, sino por la situación de la iglesia en el país. Porque la iglesia estaba completamente fría, las iglesias estaban vacías. Muy poca gente iba a la iglesia y Dios puso una carga en su corazón y esa carga le llevó a postrarse ante el trono y comenzó a orar y cada día comenzó a orar por su país. Comenzó a orar para que el Señor hiciera algo en su país. El 23 de septiembre de 1857 este hombre se le ocurrió hacer algo más. Se le ocurrió invitar a otros para que también orasen y se le ocurrió organizar un culto de oración de 12 a 1 del mediodía, que era el tiempo en el que los trabajadores de Nueva York tenían para comer. Él se le ocurrió, voy a organizar un culto de oración y voy a invitar a que otras personas puedan unirse a mí para orar por nuestro país, para orar por la iglesia. Así que este hombre hizo una serie de folletos y repartió algunos folletos allí por Nueva York. Y organizó allí en la iglesia holandesa, en la calle Fulton, en la ciudad de Nueva York, un culto el 23 de septiembre de 1857. Y puso un cartel también en la puerta de la iglesia y dijo, y lo que él repartía, simplemente ponía culto de oración, miércoles del 12 a 1. Ven, si puedes 5 minutos, si puedes 10 minutos, 15 minutos, ven a orar. Llegó el día. Eran las 12 y se sentó en una iglesia completamente vacía. Llegó la hora de comenzar el culto de oración y no había nadie. Y ese hombre comenzó a orar en ese lugar solo. Pasaron 30 minutos, las 2:30, y escuchó unos pasos y una persona. Y se sentó y comenzó a orar. Y luego algunos pasos más. Aquel día se reunieron para orar 6 personas. Después de la oración, decidieron quedar de nuevo para el miércoles siguiente y hacer de nuevo un culto de oración de 12 a 1. Al miércoles siguiente fueron 20 personas. Al siguiente miércoles fueron 40. Y fue un tiempo tan bueno, tan bonito de oración, que decidieron que ese culto de oración no lo iban a hacer solamente los miércoles, sino que iban a hacerlo cada día. Cada día, a esa hora, se iban a reunir. Al día siguiente comenzaron a venir gente, 100 personas, 200 personas, hasta que la sala se llenó por completo. Tuvieron que ocupar otras salas. La gente venía a orar, hasta que la iglesia estaba tan llena que no cabía nadie y cientos de personas estaban esperando y querían entrar en la iglesia para orar. En pocos meses se reunían cada día más de 6,000 personas para orar. Comenzaron a hacer reuniones de oración por toda Manhattan, por todo Brooklyn, más de 150 reuniones de oración todos los días. Y eso comenzó a propagarse por todos los Estados Unidos. Y comenzaron a hacer reuniones de oración y estaban completamente llenas en diferentes lugares. En los teatros, los lugares más grandes se tomaban para hacer cultos de oración. En Chicago, el Teatro Metropolitano, que tenía capacidad para 2,000 personas, todos los días se llenaba a rebosar con gente que venía buscando al Señor. Y no solamente comenzaron a buscar al Señor, sino comenzaron a venir con un espíritu de arrepentimiento. Y la gente se convertía al Señor. Y durante ese tiempo de avivamiento, que duró 2 años, hermanos, los reportes decían que 7,000 personas, en torno a las 7,000 personas se convertían cada día.
cada día, hermanos. ¿Sabes lo que son 7,000 personas cada día? Son 50,000 personas a la semana. Se calcula que más de 2 millones de personas se convirtieron al Señor. Las iglesias se llenaron y muchas personas fueron completamente transformadas. Todo porque por un hombre que se puso de rodillas y comenzó a orar solo. Y Dios fue añadiendo gente. Hermanos, en Gales, hermanos, en 1904 hubo un gran avivamiento también en Gales. ¿Y cómo comenzó ese avivamiento, hermanos? Comenzó con un jovencito que se llamaba Evan Roberts, que era un joven de 26 años. Y era un joven que no tenía muchos estudios, no era una persona que tenía una gran preparación, no era un predicador elocuente, ni mucho menos, pero era una persona que tenía una pasión por las almas y una pasión por su país y una pasión por el Señor. Y este joven de 26 años, cuando tenía solamente 13 años, el Señor puso una carga en su corazón y con 13 años él comenzó a orar todos los días para que Dios trajese un avivamiento a su país, a Gales. Con 13 años. Cuando los niños estaban jugando a otras cosas, ese niño cada día oraba a Dios para que Dios derramara un avivamiento sobre su país. Pasaron 13 años y cuando tenía 26 años el Espíritu Santo comenzó a moverse en su país y vino el avivamiento. Poco antes de llegar al avivamiento, este muchacho, hablando con un amigo suyo, le dijo: vamos a ver el avivamiento más poderoso que jamás se ha visto en Gales. El Espíritu Santo va a venir sobre nuestro país y debemos estar preparados. Debemos estar preparados para predicar por todo el país. Y le hizo esta pregunta, le dijo a su amigo: ¿tú crees que Dios puede darnos 100,000 almas? Cuando vino el Espíritu Santo sobre Gales, en menos de 6 meses, más de 100,000 personas entregaron su vida al Señor. Pero no solamente fueron las personas que fueron afectadas, es que todo el país fue completamente afectado. El impacto social fue asombroso. Los comercios cerraban para asistir a los cultos, a las reuniones. Los eventos deportivos se suspendieron porque nadie iba a los eventos deportivos. Todo el mundo quería ir a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Las autoridades y los ayuntamientos se reunieron para ver qué hacían con la policía, porque es que ya no había delitos, no había robos, no había delincuencia, no había asesinatos, y las autoridades y los ayuntamientos se reunían para decir: ¿qué hacemos con la policía? Porque no tienen trabajo, no tienen nada que hacer. Un periodista le hizo una entrevista a un sargento de la policía y le dijo: ¿y qué haces? ¿Qué hacéis con vuestro tiempo? Y el sargento dijo: mira, antes de que viniera el avivamiento, nosotros teníamos 2 labores principales. Una era prevenir la delincuencia, la otra controlar a las masas, por ejemplo, en eventos deportivos. Ahora prácticamente no hay delincuencia, así que nos dedicamos a controlar a las masas. ¿Y sabes dónde están las masas? En las iglesias. En las iglesias, hermanos. En las iglesias. Los bares se cerraron. No había clientes. Incluso hubo un problema también desde el punto de vista económico porque la economía se resintió un poco porque era una economía basada en las minas y las minas comenzaron a producir un poco menos. ¿Sabéis por qué? Porque los animales se negaban a trabajar. ¿Y sabéis por qué se negaban a trabajar? Porque los animales estaban acostumbrados a que les golpearan, a que los guiaban le dijeran palabrotas y le dijeran malas palabras para que caminaran, y la gente se convertía y dejaba de decir malas palabrotas, dejaba de maltratar a los animales, y los animales no reaccionaban y tuvieron que aprender a reaccionar de otra manera. El impacto fue asombroso y muchos años después las iglesias de Gales todavía estaban llenas de personas. Hermanos, ese es el tipo de transformación que se produce cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y comienza a obrar a través de la iglesia. Y aquella iglesia, hermanos, estoy terminando, aquella iglesia de Hechos fue una iglesia llena del Espíritu Santo. Y Dios usó aquella iglesia llena del Espíritu Santo para transformar el mundo. Y el mundo, hermanos, necesita ser transformado, ¿o no? Miramos a nuestro alrededor y vemos cómo está el mundo. El mundo necesita una visitación de Dios. El mundo necesita ser
transformado. Pero no va a ser transformado sino a través de una iglesia que sea llena del Espíritu Santo. Una iglesia que obre en el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana, hermanos, para terminar y como conclusión, hemos visto 3 cosas que ocurrieron y que fueron necesarias antes de que el Espíritu Santo se hiciera presente y llenara la iglesia de Pentecostés. A modo de conclusión, ¿qué nos llevamos, hermanos? Llévate esto, apúntalo y llévatelo y hazte preguntas durante esta semana. 3 cosas que hemos visto para que el Espíritu Santo fuese derramado y viniera con poder. Número 1, Jesús tenía que ser glorificado. Jesús tenía que estar sentado en el trono. Hazte esta pregunta y piensa, medita en esta semana. Tu vida, mi vida es una vida que glorifica a Jesús. Mi vida es una vida en la cual Jesús está sentado en el trono realmente. ¿Quién está ocupando el trono en mi vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tus deseos? ¿Quién gobierna o qué gobierna tus pensamientos? Número 2, la iglesia tenía que oír y obedecer la palabra de Dios. Creer que Dios iba a cumplir su promesa. Pregunta, hermano, apunta y pregúntate en esta semana. ¿Cómo está mi amor por Jesús? ¿Cómo está tu amor por Jesús? ¿Cómo está tu deseo? ¿Hay un deseo en tu corazón de escuchar la voz de Jesús? ¿Hay un deseo por la palabra del Señor? ¿Cómo está tu vida de obediencia? ¿Obedecemos lo que Él nos dice? ¿Obedecemos sus mandamientos? Porque no podemos decir que amamos a Jesús cuando nuestra vida está muy lejos de sus mandamientos. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Realmente confiamos en Jesús? ¿Confiamos en su palabra? ¿Confiamos en que Él va a ser fiel a sus promesas y su palabra? Y en tercer lugar, hermanos, la iglesia tenía que estar a los pies del trono. Jesús tenía que estar en el trono, pero la iglesia tenía que estar a los pies del trono, en una oración continua y unida delante del Señor. Y pregúntate, hermanos, toma esta semana, medita, piensa en eso. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar la voz de Jesús? ¿Cuánto tiempo dedicas a estar en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cómo está tu altar? ¿Está arruinado tu altar de la oración? Oremos, hermanos. Seamos persistentes, esperando recibir lo que Jesús nos ha dicho que nos va a dar. Porque Jesús dijo que el que pide, el que llama, el que busca. Bueno, no lo he dicho en el orden, ¿no? Pero bueno, es lo que Jesús dijo, aunque no sea en el orden, ¿no? Jesús dijo, el que pide recibirá, el que busca halla, y el que llama. Llamamos, hermanos, buscamos, oramos, pedimos o no. Porque muchas veces queremos recibir y esperamos recibir, pero no pedimos. Queremos que Dios abra las ventanas de los cielos y que Dios derrame su bendición sobre nuestra vida, pero es que no llamamos. No llamamos. Jesús dijo que si llamamos, se van a abrir las puertas. Queremos la bendición de Dios para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro país, pero no buscamos. Y tenemos que ser buscadores, tenemos que buscar eso, porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitamos ser transformados. Este mundo necesita ser transformado. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Algunos parece que no están muy de acuerdo. Les gusta cómo está el mundo. ¿Estamos de acuerdo en que este mundo necesita ser transformado? Estamos de acuerdo. Pero sabes, el mundo no va a ser transformado sino a través de la iglesia. Y la iglesia, ¿quién es la iglesia? Que levante la mano. El mundo no va a ser transformado si tú y yo primero no somos transformados. Y no vamos a ser transformados si no pasamos tiempo escuchando a Jesús, si no le damos el lugar a Jesús que le corresponde en nuestra vida, si no pasamos tiempo en oración, si el Espíritu Santo no viene y transforma nuestro corazón, haciendo de instrumentos inútiles
por mucha preparación que tengamos, por mucha motivación, estoy súper motivado. Inútil es si no recibimos el poder, si no es Dios usándonos. Hay mucha gente que usa a Dios en las iglesias. Tú y yo debemos aspirar a ser gente que sea usada por Dios para su gloria. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.